Iniciemos entonces esta clase del día de hoy. Vamos a trabajar un poquito en lo que es la parte final de los temas que estábamos viendo y adicional a eso vamos a generar un formulario en vista de la necesidad que vamos a tener de realizar encuestas, ¿no? Porque nuestro trabajo final va a requerir de encuestas. Ok. Entonces, por esa razón vamos a trabajar. Les comparto la pantalla. Por favor, presten atención. Ustedes, me imagino, tendrán su trabajo de esta forma, ¿no? Entonces, se ha generado la tabla de contenidos, ¿sí? Tenemos aquí el documento, el desarrollo de nuestra monografía. Y finalmente, vamos a dar un enter y vamos a ir, bueno, aquí ustedes desarrollarán toda su monografía, eso va a tener un poquito de hojas. Y vamos a generar al final dos elementos. El primero, la bibliografía. Entonces aquí vamos a poner bibliografía. Y adicional a la bibliografía vamos a tener los anexos. ¿Qué elementos van como anexos? Generalmente las preguntas, las capturas de pantalla de las preguntas de la encuesta que nosotros vamos a realizar. Si tienen algún otro tipo de anexo, de pronto una imagen, alguna cosa así, también. Bueno, entonces vamos con bibliografía. Bibliografía, como va a ser un elemento importante, le vamos a colocar como título de primer nivel. Entonces simplemente yo escribo bibliografía, aplico el estilo que tengo. De igual manera voy hacia anexos, selecciono el título de anexos y voy a la barra de estilos y le aplico nivel 1. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Creo que ninguna, porque esto no está difícil. De acuerdo, como nosotros hemos trabajado durante este tiempo y durante todo el trabajo de nuestra monografía, agregando las citas bibliográficas, entonces el momento de determinar la bibliografía de nuestro trabajo, lo único que debemos hacer es, primero, ubicar el cursor en el lugar donde vamos a agregar la bibliografía, nos vamos a referencias, en mi caso referencias, no sé si ustedes de pronto tienen otra versión del Word, tienen que buscar, me parece que no es formato. Y vamos acá a la opción de bibliografía, que está justo al lado de insertar cita. Fíjese aquí al lado, bibliografía. Puede usted tomar el primer tipo de bibliografía, ¿sí? También puede agregar o insertar una lista de todas las fuentes en donde usted puede manejar las fuentes con las que las fuentes bibliográficas, las citas bibliográficas con las que trabajó, pero de manera general vamos a colocar bibliografía y está aquí. Ahora, si se dan cuenta ustedes, aparece un texto de color celeste y empieza a aparecer las bibliografías, ¿cierto? ¿Podemos actualizar esto? Sí. Supongamos que este momento el tutor me dice, ¿sabe qué, señorita? Usted tiene que aumentar un tema. También se puede aumentar el tema, agregar una cita bibliográfica, dar un clic contrario, actualizar los campos de la bibliografía y esto aparece en las nuevas citas, ¿cierto? Eso se puede hacer, sí se puede hacer. Pero también podemos trabajar de la siguiente manera. Mire, referencias, bibliografía, insertar bibliografía. Y en este caso, cuando escogemos la opción solo insertar bibliografía, no va a aparecer este título. ¿Que podríamos eliminarle solamente haciendo esto? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de las dos formas de trabajar. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Qué está apareciendo aquí? Está apareciendo toda la información que yo ingresé en las citas bibliográficas agregadas a mi documento. Mire, aquí está una cita, por acá tenía otra cita bibliográfica. Ya, entonces de todo esto está apareciendo la información en la bibliografía. Y eso es todo. ¿De acuerdo? Ok. Con esto no creo que hay problema. Como les había indicado, los anexos sí son elementos que dependiendo del tipo de investigación, de trabajo investigativo, de actividad con la que usted trabaje, pues irán anexos acá. Esto ya depende también el manejo con su tutor, profesor tutor de monografía. ¿De acuerdo?
Vamos ahora con el segundo tema. Esto era súper fácil, nada difícil. Vamos con el segundo tema y para eso yo voy a abrir un navegador y les voy a pedir aquí que me presten atención, por favor. Préstenme atención, por favor. Todos nosotros tenemos la cuenta Google. Generalmente, o me imagino que todos ustedes tienen la de el manejo de su portafolio. Pueden utilizar esa o pueden utilizar otra cuenta Google que tengan. Yo voy a usar la personal, mi cuenta personal de Google, que también puedo abrir un montón, pero voy a abrir esta. Ya, entonces, lo único que tenemos que hacer, ingresamos y vamos al Drive. A ver, no al Drive. Vamos acá a las aplicaciones de Google, ¿sí? Y en las aplicaciones de Google, primero les voy a mostrar algo y luego vamos a las aplicaciones. Dentro de las aplicaciones de Google tenemos el Drive, donde ustedes, por ejemplo, tienen el portafolio, ¿cierto? Mi información yo la manejo siempre por carpetas. Miren, yo tengo aquí carpetas, están por años, etcétera, etcétera. Y acá en la parte superior ustedes siempre van a tener una vista previa de los últimos elementos utilizados. Los últimos elementos utilizados, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a crear aquí una carpeta nueva. En mi caso voy a poner encuesta. Ya le voy a llamar encuesta. Muy bien. Y dentro de la carpeta de encuesta que estoy creando este momento, aquí voy a agregar un formulario. Dos formas para crear el formulario. ¿Ya? ¿Qué es el formulario? Es de estas ventanitas en donde usted ingresa datos y usted empieza a obtener información. Los formularios pueden trabajar de dos formas. Como formularios, es decir, como elementos en donde usted recoge información y luego esa información se procesa automáticamente aquí, o como una evaluación y puede asignar un valor a la respuesta, ¿sí? Es decir, algo así como hacer una prueba, ¿ya? Entonces usted puede asignar un valor a cada pregunta que usted hace y a las respuestas dependiendo de si están correctas o no. Dentro de esta carpeta entonces voy a dar un clic contrario y encuentro acá en la parte inferior formularios de Google. Si yo doy clic en la flecha o ubico mi cursor sobre la flechita, me pregunta y me da la opción de crear un formulario en blanco o un cuestionario en blanco o usar una plantilla. Las diferencias, las siguientes. Formulario en blanco. Se abre esta ventana, se muestra esto y usted empieza a generar el formulario de acuerdo a sus necesidades. Entonces, primero le pondremos un título, no sé, le voy a poner encuesta 1, ¿ya? Entonces, encuesta 1, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, voy a ponerle una breve descripción para las personas que van a observar esta encuesta. Por ejemplo, pondría, por favor, llenar los datos de llenar los datos de todas las preguntas. ¿Ya? Preguntas. ¿Cuántas preguntas tengo en mi cuestionario? Yo por el momento tengo una. Una sola pregunta. Aquí está. Una sola pregunta. Las preguntas pueden ser de varios tipos, ¿sí? De opción. Aquí está. Opción múltiple. Varias opciones. Casillas. ¿Ya? Se obtiene la información de acá. Puede ser una respuesta corta. Puede ser un párrafo, ¿de acuerdo? También puede ser subir archivos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo les pedía que suban archivos. ¿Sí? Puede ser una cuadrícula con varias opciones, fecha, hora, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a hacerle una encuesta así media rápida, ¿ya? Vamos a hacerle una encuesta. Primero, una respuesta corta. Y aquí en la pregunta vamos a colocar ingrese sus apellidos. Listo. Ok. En la parte inferior ustedes van a encontrar estos elementos de acá. Este primer elemento le pregunta si esta pregunta se debe llenar de manera obligatoria o no. Si es que le colocamos de manera obligatoria, significa que aquella persona que no haya escrito sus apellidos, al dar clic en enviar el formulario,
va a tener un error y le va a decir llene los campos, le faltan campos por llenar o cualquier cosa, ¿ya? Tenemos también el botecito de basura que sirve para eliminar la pregunta, ¿ya? Tenemos también el icono para duplicar la pregunta. Entonces, si yo tomo el icono de duplicar, mire, ya se duplicó acá en la parte inferior. Y ahora voy a colocar, en vez de ingrese sus apellidos, sus nombres. Para no estar, ya, ahí está. También es una respuesta corta. Y también es obligatoria. Si yo a esta le quito la obligatoriedad de generar, de contestar, lo que va a pasar es que, mire, no aparece con este elemento asterisco de color rojo. Mire. Entonces, pueden o no pueden contestar. En todo caso, yo le doy clic y le pongo obligatoria, porque nombres y apellidos es algo importante que necesito. De acuerdo, voy a la pregunta número 3. ¿Cómo agregué esta pregunta? Si es que quieren duplicar, pueden duplicar, y si no, acuérdense que siempre van a tener esta barra de herramientas en el costado derecho, esta pequeña barra de herramientas. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta esta barra de herramientas, voy a dar clic en el más y voy a agregar una pregunta. Miren, ya tengo el encabezado, pregunta 1, pregunta 2, y voy a la pregunta número 3. Esta pregunta número 3, voy a hacer un ejemplo un poco de pronto absurdo, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí, seleccionen una imagen. Una imagen, de acuerdo. Y yo voy a tener aquí, no voy a escribir palabras para que seleccionen, sino que voy a añadir imágenes. Entonces doy clic en la opción añadir imagen, voy a mi computador, voy a buscar imágenes que tenga acá. Entonces se me ocurre, a ver, déjenme ver, ¿dónde tengo algo? Muy bien. Ya entonces, voy a agregar una imagen. Listo, esta es la opción 1. También puedo cambiar este texto, ¿no? Voy a añadir otra imagen. Voy a tener 3 opciones. Muy bien. Y voy a tener otra opción. Esta le borro. Si es que en algún momento pasa algo y quieren borrar alguna de las opciones o de las respuestas, clic acá. ¿Ya? Entonces aquí voy a añadir otra imagen como opción. A ver, entonces. Listo. Ya, ahí está. Entonces, fíjense, por favor, fíjense acá. Vamos a poner el título de nuestra pregunta. Entonces, seleccione la imagen que corresponde a una playa del Ecuador. La respuesta es evidente, ¿no? Al menos para quienes más o menos conocen. Listo. Que si es obligatorio o no, acá. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, cuando ustedes vayan a hacer su encuesta, las encuestas generalmente vienen como, pueden estar como preguntas abiertas o como preguntas cerradas, ¿ya? Este ejercicio que les hice aquí solamente era para que observen ustedes cómo podemos trabajar con imágenes. Cuando hacemos encuestas, lo mejor que podemos realizar es trabajar con preguntas cerradas, es decir, en donde usted le da la opción de sí, no, tal vez. O, por ejemplo, le da la opción de califique. 1, 2, 3, o puede poner una escala del 1 al 5, del 1 al 3 o del 1 al 5. Generalmente se utilizan escalas de valoración, ¿ya? Entonces, miren, voy a agregar una pregunta. Entonces, se me ocurre que yo como estaba trabajando, a ver, mi monografía era acerca de que tenía yo la monografía, chicos, ¿se acuerdan? Ah, de las matemáticas y los números. Sí, los números y las matemáticas. ¿Cierto? A ver. No, cambios en la alimentación. Ya, listo, cambios de la alimentación. Ok, entonces me voy acá y como mi contexto va relacionado a la alimentación, voy a colocar lo siguiente. Por ejemplo, la pregunta. Durante
Tiene que ser clara la pregunta, ¿no? El periodo de cuarentena. Usted mantuvo horarios estrictos, horarios fijos, pongamos, para las comidas, Entonces, aquí podemos poner, mire que cuando usted ya va escribiendo la pregunta, ya le dan la opción de cambiar a este tipo de respuestas, ¿no? Entonces, la opción número 1 va a ser sí, la opción número 2, no, y tal vez. ¿Y qué hice? No escribí, solo di un clic, ¿ya? Solo di un clic, ¿ok? Entonces, de acuerdo a las respuestas que usted me vaya dando, yo voy a ir obteniendo información. Otra pregunta, voy a hacer 4 preguntas en mi encuesta, ¿no? Nuevamente, durante el periodo de cuarentena, usted aumentó el consumo de frutas y verduras. Ya, de acuerdo. Entonces, sí. La segunda vamos a ponerle no y la tercera tal vez. ¿Ya? Y si ustedes creen que no aplica el tal vez, entonces es o solo sí o solo no. Nada más. ¿De acuerdo? Vamos con 3. Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas veces al día usted ingería sus alimentos? Ingería los alimentos. Alimentos, ok. Entonces, de pronto, 2 veces al día. Bueno, vamos desde el principio. 1, de pronto 2, de pronto 3 comidas. O cambiémosle la pregunta, ¿no? ¿Cuántas comidas al día usted tenía? Pongámosle. ¿Cuántas comidas al día? Comidas al día. Ahí se entiende mejor, ¿no? ¿Cuántas comidas al día usted ingería durante la pandemia, durante la cuarentena? Por ejemplo, ya entonces 1, 2, 3. Y probablemente hay personas que no comían. Pongámosle la opción 0. Que se mantuvieron que no comían nada, pero nada. ¿Ya? Listo. ¿Cuántas preguntas tengo? 1, 2, 3. La última. Vamos a hacer la 4ª pregunta, la final. Vamos a pedir una calificación, ¿de acuerdo? A su criterio. No, califique a su criterio. A ver. Veamos. Califique el tipo de comida que ingería en la cuarentena, nada más. En la cuarentena. Ok, vamos a calificar. Coma. Siendo 1, poco saludable. Y 5, muy saludable. Ok, ahí está. Muy bien, entonces vamos a calificar. Y podemos poner, a mí, el formulario de Google me está diciendo que puedo calificar así, ¿no? Puedo cambiar también a una escala lineal.
Miren, del 1 al 5, y en este caso sería del 1 al 3, ¿ya? Podría también colocar como opciones, opción 1, 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces, usted aquí tiene la posibilidad de buscar la forma en que quiere que se califique. Puede ser un valor desplegable. Valor desplegable, una lista que se muestre. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, no. Del 1 al 5 estamos calificando, ¿no? Entonces, siendo uno poco saludable o nada saludable, medianamente saludable, saludable y muy saludable. ¿De acuerdo? Listo. Estos formularios tienen la posibilidad de cambiar el fondo, los colores, y eso se lo puede hacer acá. ¿Sí? La personalización de temas, poner una imagen en el encabezado, colocar un color de fondo, utilizar un tipo de fuente diferente. Esto es básicamente algo que ustedes cambian a su criterio, a su gusto. Por ejemplo, miren, ¿ya? El tipo de fuente, pues ustedes acá pueden escoger entre, tenemos, bueno, en este caso, 4 tipos de fuente. Miren, ¿ya? Entonces, sugiero que utilice el básico o el formal o el alegre, pero no este de acá, porque muchas personas no alcanzan a entender lo que dice ahí. Y entonces el básico, más claro, mucho mejor. Acá para el encabezado, elegir una imagen. Supongamos que usted tiene la imagen de la institución. Entonces va a subir el sello de la institución, que me parece que yo tengo por aquí. Puede colocarle, sí. Aquí sí sabe haber de pronto un poquito de inconveniente por el hecho de que cuando las imágenes tienen un fondo, ¿sí? Ahí se vuelve un poquito difícil el manejo, ¿ya? Entonces, mire, yo necesito determinar el elemento de la imagen que va a ir, ¿no? Tengo también, fíjense, en cómo va a ir en la parte superior, no puedo utilizar toda esta imagen, entonces yo debería manejar una imagen un poquito más reducida. ¿Puedo cambiar esto? Sí, sí puedo cambiar, eso sí se hace. Ok, pero vamos a tomarle solo esto como ejemplo, nada más. Pues, la parte central, ¿de acuerdo? Entonces, miren, aquí va a estar el sello de mi institución. Pero, profe, yo sí necesito poner el sello, pero está demasiado grande. ¿Qué hago? Ah, no, pues eso es fácil. Usted abra su Paint, abra el... sí saben redimensionar imágenes, ¿cierto? En Paint. Chicos, preguntó. ¿Aló? ¿Alguno de ustedes sabe redimensionar imágenes en Paint? Si no, para rápidamente explicarles. Y si no, seguimos. A ver, vamos. Paint. Redimensionar sin perder los atributos de la imagen. Súper simple. Ingreso a Paint. Puedo usar un control C, control V y pongo la imagen. En este caso yo voy a abrir la imagen que tengo acá, que es el sello de la institución. ¿De acuerdo? Entonces busquemos. ¿Dónde está el sello? Sello, sello, sello. ¿Dónde está sello? Ya, entonces cualquiera de estos dos. Voy a tomarle a este que parece que está un poco más. Ok, miren. Y fíjense que este fue el elemento que yo tomé hace rato. Y a pesar de eso, pues estaba demasiado amplio para el elemento en el donde iba a trabajar. Tengo ya el elemento. Lo único que utilizo es esta herramienta, cambiar el tamaño. ¿Ya? Vamos a trabajar con porcentajes. Entonces, preste atención. Está al 100%, yo le voy a reducir a un 40% del tamaño original. Solo escribo el 40 en uno de los elementos y automáticamente, fíjese que en la parte inferior se va escribiendo. Por ejemplo, voy a reducirle al 50%, ¿ya? A pesar de que yo pienso que al 50% ya estaría. Le damos clic en aceptar y eso es todo. Vuelvo a grabar el archivo. En este caso yo le voy a grabar con otro nombre. IMG1 le voy a poner, ¿ya? Ah, por cierto, ahí podían escoger el tipo de formato y eso es todo. No hay más. Y si quieren ampliar de igual manera, simplemente ingresan al Paint, redimensionan utilizando la herramienta de cambiar el tamaño y suponiendo estaba al 100%, le suben al 200%, por lo tanto la imagen se amplía y no se degrada. Entonces, por ejemplo, acá quito esta imagen, ya no me gustó, voy a elegir otra, voy a subir,
Voy a examinar, veamos cómo me quedó esta imagen IMG1 que le pusimos por aquí. ¿Dónde estás? IMG1, esta de aquí. Veamos cómo va. Si quedó del tamaño bien, a pesar de que todavía, mire, todavía no. Y si se dan cuenta que está bastante pixelada, tenemos que buscar una imagen bastante clara, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que tienen que hacer. Se buscan una imagen y le agregan ahí, ¿de acuerdo? Podrían también de pronto tomar la imagen que, si es que fuera el caso, dependiendo de lo que ustedes vayan a trabajar, la imagen que tiene la institución en el Facebook o en la página oficial de la institución, ¿de acuerdo? No vamos a entrar más en ese detalle porque eso es algo ya que ustedes deciden, buscan. Esto sobre el fondo y los colores con los que se están trabajando acá en el formulario, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quiere usted ver cómo está quedando el formulario? Tiene usted aquí el icono de la vista previa. Mire, entonces así va a quedar su formulario. Y al final, esto, ¿ya? El botón de enviar, listo. Así va a quedar el formulario hasta el momento, así está quedando. Cierro esta vista previa y regreso acá. Los formularios, cuando son contestados, van a tener respuestas. Y aquí, en esta pestaña de aquí, me muestra las respuestas. Yo puedo activar o desactivar formularios. Cuando desactivo, como en este caso, no pueden ustedes ya enviar respuestas. Y el momento en que intenten acceder al formulario, les va a decir, el formulario se ha cerrado. ¿De acuerdo? No se aceptan respuestas. Pero mientras esté activo, las personas pueden seguir entregando las respuestas. Estas respuestas se van contabilizando aquí y usted aquí va a poder obtener la información de la que estábamos hablando, la información estadística, ¿de acuerdo? Finalmente, acá en configuración, si es que usted quiere convertir esto en cuestionario, ¿cuándo es un cuestionario? Cuando usted va a calificar las respuestas que le dan, ¿ya? ¿Listo? Ajustes de preguntas, las presentaciones, etcétera. No vamos a ir mucho acá, porque lo que necesitamos manejar es más bien un formulario de una encuesta. Finalmente, este formulario no tiene título, pongámosle el mismo título de acá, solamente le damos un clic. Me van a preguntar, profe, ¿y cómo grabamos? Esto se va guardando a medida que usted va trabajando. Lo único que tiene que fijarse es que aquí diga que se ha guardado. Listo, hasta ahí nos quedamos porque se nos acabó el tiempo. Les cuento. Dejo de compartir. Y la próxima clase vamos a hacer un formulario en clase y ese momento me envían el link de su formulario y ahí trabajamos. ¿De acuerdo? Vayan, por favor, manejando esta cuestión de los formularios el fin de semana en su casa para que vayan viendo cómo es. Vayan intentando generar un formulario, a ver cómo es. Y el martes haremos la práctica y enviaremos un deber. Próximo viernes no tenemos clase por el feriado, entonces el próximo viernes hasta ahí nos quedamos. ¿Listo? Les agradezco mucho, que tengan un lindo día. Que pasen bien. Chao, chicos.